está grabando. Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a la segunda Feria Universitaria del Libro que ha convocado la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Mi nombre es Iracema Fernández y el día de hoy les voy a presentar por parte de la editorial Cal y Arena a Carlos Silva, que es autor de uno de los libros favoritos del año, que es sobre Álvaro Obregón, y voy a leer la semblanza de Carlos. Carlos es doctor en Historia Política por la UNAM, con mención honorífica. Actualmente es coordinador de Gestión Cultural de la Subdirección General de Patrimonio Artístico del IMBAL, tras haber sido coordinador de investigación arquitectónica y editor de la Dirección de Arquitectura de la misma dependencia, así como coordinador de Editorial Clio, Libros y Videos de Espejo de Obsidiana. Colabora periódicamente para diferentes medios impresos radiofónicos, entre ellos Reforma, Milenio, El Financiero Bloomberg y Grupo Radio Centro. Entre sus publicaciones destacan El Diario de Fernando, las biografías de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Gonzalo N. Santos, bajo el sello de Editorial Planeta, La Independencia de México por Panorama Editorial, 101 preguntas de historia de México, Todo lo que un mexicano debe saber, y su más reciente obra, Los días que cambiaron a México, estos últimos de Editorial Grijalbo. En este ámbito fue director de la colección 2000 a 2010, Memoria de las Revoluciones en México, y hace 9 años fundó Quinta Chilla Ediciones, cuya dirección está a su cargo actualmente. Y el día de hoy nos va a exponer un poco sobre el libro de Álvaro Obregón, ranchero, caudillo, empresario y político, del cual es coordinador y que fue editado y publicado por Ediciones Cal y Arena. Muchas gracias, querido Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Iracema. Estoy a sus órdenes. Pues voy a guardar mi cámara y te voy a dejar a ti solo para que nos puedas contar un poco en términos generales para el público que no conoce el libro de Álvaro Obregón y pueda acercarse a él de una forma fresca, con imágenes pues muy lindas que también que tiene tu libro y que tú nos puedes llevar de la mano. Gracias, Iracema. Haré mi mejor esfuerzo para todos en este lindo público de la Universidad Juárez de Durango. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí siempre es un gusto sentarme a reflexionar acerca de temas académicos que tienen que ver con la revolución y la posrevolución. En esta ocasión también quiero decirles que me da mucho gusto estar con jóvenes. Los jóvenes me llena mucho el espíritu de dirigirme a ellos, porque son los que de alguna manera van a tomar pronto la estafeta para cambiar el rumbo de este país, para llevarla a un muy buen puerto. Y bueno, qué mejor que una de las herramientas que deben de tener todos ustedes como jóvenes, que es aprender la historia de México. Es muy importante. Hay un lugar común que dice en la historiografía, que lo han dicho poetas, historiógrafos, que aquellos que no saben de su historia estarán condenados a repetirla, y no necesariamente se refieren a las virtudes, se refieren a los errores, ¿no? En ese sentido, Álvaro Obregón es un personaje que desde siempre desde que estudiaba en la facultad me llamó la atención, porque creo que es uno de los personajes, si no uno de los más olvidados de la historiografía contemporánea, aunque se menciona y aunque tiene un gran monumento y una gran calle y el metro son las referencias que tenemos. La verdad es que conocemos muy poco del personaje. No solamente conocemos poco de su vida política, de su actuar, sino de su trascendencia y de su significado en la historia
contemporánea del siglo XX, porque ahorita trataré de explicar cómo su legado, su importancia, a partir de su lucha revolucionaria, su contribución, de alguna manera continuó por muchos años del siglo XX. Bueno, como decía Iracema, a principios de este año, Cali Arena, Rafael Pérez Gay, Luis Franco, editaron este libro donde tuve la oportunidad de reunir a un grupo de amigos, colegas, compañeros de aulas, para poder crear un perfil biográfico de Obregón. No es una biografía, es un perfil biográfico desde diferentes aristas que conforman en su conjunto un mosaico y que de alguna manera le da la oportunidad a todo aquel que lo tenga en sus manos y lo lea de tener una perspectiva propia de lo que es el personaje y su contexto en la historia de México. Además, como decía también Iracema, tiene un contenido iconográfico muy rico, muy vasto, en uno de los, de los artículos, el doctor Carlos Martínez Assad, que se aboca a la investigación sobre un personaje que estuvo muy ligado a Álvaro Obregón, que era Jesús Achavitia, fotógrafo, cineasta, y que en esa medida que participa con Obregón desde el primer momento de su participación en la revolución en 1912, lo acompaña hasta su muerte y fotografiándolo, filmándolo y sirviendo como un elemento de propaganda para los movimientos en los que estaba Obregón. Bueno, este grupo de personajes que se reunieron aquí conmigo amablemente para estar en este libro, estoy convencido de que son los personajes que los historiadores que más han escrito, que más saben y que más han hecho por temas revolucionarios, en específico Álvaro Obregón. Y por supuesto, quien sepa de esto no me dejará mentir que el que encabeza todo esto es, por ejemplo, es el doctor Álvaro Matute, mi maestro, que fue uno de sus últimos proyectos en vida. Y él en alguna ocasión me comentaba o comentábamos la necesidad de hacer un libro, una relectura del personaje de Obregón en el año 2018, para el año 2018, porque se conmemoraban 90 años de su asesinato. Entonces, platicando con más amigos, colegas y maestros, empezamos a conversar con ellos y muchos accedieron de una manera muy gentil, muy amable, a dar su punto de vista con textos académicos. Entonces, entre ellos, ustedes podrán ver a Javier García Diego, a Jean Meyer, a Yves Nicod, a Jorge Fernández, a Joel Álvarez de la Borda, en fin, creo que, por supuesto, Susana Quintanilla, Alejandro Rosas, que cada quien desde su trinchera, desde su punto de vista, logró plasmar aquí un conjunto. Al principio, créanme, los editores, todo el mundo tuvimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este mosaico? Pero están tan bien diseñados cada uno de los puntos de vista que pudieron darle una comunión, una unión editorial al libro, y la verdad es que es un libro espléndido, un libro como poco se ha hecho, donde se reúnen por primera vez las voces más especializadas, más duchas, en este tema, específicamente en este tema. Por supuesto que existen estos monumentos bibliográficos, historiográficos, que son la historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México, que coordinó don Luis González, donde en ciertos apartados hay autores especialistas en cada uno de los temas. Por supuesto que es la base. En ese también participó el doctor Matute en la parte de Obregón.
Pero aquí es la primera vez que específicamente sobre Obregón se hace un trabajo de este tipo, de este nivel, de esta calidad, no solamente académica, no solamente iconográfica, sino también un gran, un gran libro de divulgación, que eso es bien importante. En Cal y Arena y en los lugares donde me han invitado a trabajar y estamos convencidos de que hay que hacer una, una historia de divulgación. La gente lee, a la gente le gusta leer, a los jóvenes les gusta leer. Es mentira de que no leen y que no les gusta leer. Sí les gusta, pero les tienen que dar buenas cosas, les tienen que dar cosas interesantes que los hagan reflexionar, que los hagan pensar, que los hagan interesarse. Tienen que ser cosas innovadoras y tiene que haber una disciplina detrás de todo esto. No es aventarle información, no, es una información procesada, académica, y el trabajo de los editores es volverla un lenguaje accesible para todo tipo de gente. Bueno, en el 2010 también, como decía Iracema, tuve la oportunidad de hacer esta revista para el centenario y el bicentenario de la independencia y de la revolución, 2010 Memorias de las Revoluciones en México. Ahí tuve la oportunidad de conjuntar a 500 historiadores de todo el mundo y de juntar un poco más de 3.500 imágenes para los 10 volúmenes que conforman esto. Esto fue un ensayo maravilloso al que acudieron, como les decía, estos amigos, estos maestros. Y es bien importante que yo les recalque esto, en un historiador no está permitido que digamos que es importante, que es trascendente, que es significativo, porque le quitamos veracidad a los hechos. Pero creo que ustedes deben de saber que los académicos, los que trabajan dentro de los institutos, de las aulas, también están ávidos de que los revisen, de que los lean, de que ausculten sus propuestas historiográficas, y que a veces es muy complicado porque son textos hechos solamente para especialistas. Y en esta ocasión, la oportunidad que nos da ahora Cal y Arena es que esos textos, esas visiones académicas de estos historiadores, salgan al público general, y que ustedes tengan la oportunidad de ver. Bueno, esta explicación introductoria me permite llevar a iniciar, digamos, les voy a decir a dónde me lleva particularmente, no solamente coordinar esta edición, sino también participar en uno de los capítulos junto con el doctor Álvaro Matute. Pero ahorita quiero explicarles rápidamente la estructura del libro. Como le decía, Álvaro Obregón es un ranchero de clase media, nace en 1880 en el estado de Sonora, y su familia, les decía, es más o menos de clase media, una clase media acomodada que estaba identificada con el porfiriato. Cuando llega la revolución, digamos, Álvaro Obregón y su familia no tienen mucha necesidad de incorporarse al movimiento revolucionario, porque estoy hablando de que eran una clase de terratenientes acomodados. Y de hecho no participa. Por eso cuando me refería hace ratito de su primer ingreso a la revolución es 1912, no 1910. De hecho, él en sus memorias, en los 8,000 kilómetros de campaña, Obregón lo dice, que él está arrepentido de no haberse sumado al primer momento en que Madero llama las armas al país. Y está arrepentido porque él sí creo que era vamos a entender un poco aquí la ideología, a dónde voy con esto para lo del libro. Él se suma a la política en Topolobampo, se hace presidente municipal en 1912. Y ahí hay una convocatoria
cuando ya ha triunfado la revolución, entre comillas, la revolución, pero todavía está en este proceso de asentamiento, y hay levantamientos en contra de Madero, que es el presidente, en este caso en el norte, Pascual Orozco, los orozquistas se le conoce como la rebelión orozquista, y muchos, hay una convocatoria por parte del Ejército Federal para que se combata. En la parte de Sonora, Sinaloa, les piden que grupos, líderes políticos que puedan encabezar a 300 personas armadas, les van a dar un grado militar, los van a aceptar. Obregón es uno de ellos. Le dan el grado de teniente coronel y al frente de 300 yaquis. Es muy curioso, las fotografías de Jesús Achavitia de este momento es muy impresionante. No lo digo curioso por menospreciar, son curiosas porque estamos viendo una cosa que pudiera ser surrealista. Son tipos, la mayoría no tiene caballo, están a pie, pero todo mundo está armado con arcos, flechas, hondas, muy pocos con armas de fuego. Lo que le encargan a Obregón, lo hace muy rápido, somete a la parte orozquista en la parte que le corresponde, regresa a Topolobampo, se da de baja del ejército y dice, ya cumplí mi parte como revolucionario. Pero llega 1913, febrero de 1913, y asesinan a Madero y a Pino Suárez, el Victoriano Huerta, da un golpe de Estado, y hay otra convocatoria todavía más grande para combatir este golpe de Estado por parte de Venustiano Carranza. Divide al país en tres, sobre todo del norte del país, en la zona suroeste, la parte noroeste y la parte del centro. Una encabezada por el general Pablo González, la parte central, la división del norte Francisco Villa, y la parte del noroeste Álvaro Obregón. Y la idea es que los ejércitos bajen desde el norte del país hacia la capital y la tomen para quitar del poder al usurpador Victoriano Huerta. Esto es aproximadamente a partir de la publicación del plan de Agua Prieta en abril de 1913. El asesinato de Madero es en febrero, durante la decena trágica, en febrero del 13, en abril ya están en marcha los ejércitos y llegan hasta agosto de 1914 abanderando a casi 80,000 hombres. Y en todas estas batallas que enfrenta Obregón, hasta no solamente con el ejército federal, después viene la componenda entre ellos, que se empiezan pues a haber diferencias entre los villistas, los zapatistas, los ejércitos de todos que quieren ocupar un lugar de preponderancia, y Obregón los va combatiendo, encabezando al ejército constitucionalista, que así se le llama a esta etapa. Y hay una cosa muy curiosa aquí. Obregón empieza a crecer no solamente militar, porque se vuelve el único general invicto de la Revolución Mexicana, sino además que empieza a crecer políticamente, a tal grado que después de la firma de la Constitución en 1917, él también ya tiene aspiraciones políticas de llegar a la presidencia, cosa con la que no había pensado o no estaba de acuerdo Venustiano Carranza, que él pensaba que tenía que ya suplir en la presidencia a los militares un civil. Bueno, en fin, aquí lo importante, antes de... bueno, les voy a decir rapidísimo. Se retira de la política, se dedica a sus negocios, al negocio del garbanzo. En 1920 aprovecha la coyuntura del asesinato de Venustiano Carranza, se lanza como candidato a la presidencia, llega a la presidencia, está de 20 a 24, de 24 a 28 está Plutarco Elías Calles en el poder, y en 1926 hay una modificación a la Carta Magna, a la Constitución, para que él se pueda reelegir como presidente. Se vuelve a reelegir, se vuelve a ser presidente, pero aunque ya es presidente electo, en el 17 de julio de 1928 lo asesinan.
decía Javier García Diego, que es parte de este libro, que bueno, que no se conmemoró, que este libro no salió para la conmemoración del 90 aniversario del asesinato de Obregón, pero que salió en el 2020 donde podemos celebrar, conmemorar el 120 aniversario de su nacimiento y además los 100 años en que este grupo sonorense, el grupo de Agua Prieta, que era de la Huerta, Calles y Obregón, llegan al poder y se hace una propuesta de un nuevo Estado mexicano, un nuevo Estado, un Estado moderno que institucionaliza los preceptos revolucionarios. Eh, a través de la Constitución, ellos los materializan. Y decía que es un personaje muy significativo de la historia de México, porque muchas de estas instituciones que se forman durante los años 20 a los años 40 permean todo el siglo XX. Y México, de alguna manera, es como se instituye, como crece, como se llena de instituciones y que la verdad, por lo menos hasta 1970, funcionó bastante bien estos logros revolucionarios. Después, claro, respondiendo a cada una de las circunstancias que va pasando, pues se van deteriorando estas instituciones, no se renovaron a tiempo, pero bueno, finalmente es el hombre que sienta las bases para este nuevo Estado moderno mexicano y que no solamente es llego al poder y cambio todo, no. Obregón es una persona muy inteligente, una persona culta, que estas propuestas institucionales se ven reflejadas desde su participación en el Congreso Constituyente de 1917, que tiene que ver para la mejora de los trabajadores, mejores horarios, compensaciones, todo una propuesta de reforma agraria, inclusive que se propone por encima de la ley de 1915 de Luis Cabrera. Entonces es un personaje muy, muy visionario que yo creo que a partir de este libro tenemos la oportunidad sin excusa de poder acercarnos y empezar a conocer de uno de los personajes que definitivamente transformaron el México contemporáneo. No sé si me gustaría extenderme muchísimo, pero creo que tenemos el tiempo acotado. Sí, lamentablemente tenemos el tiempo justo, pero creo que este resumen tan grandioso que nos has hecho es una muy buena invitación para que nos podamos acercar al libro. Como tú dices, a veces es muy impresionante ver cómo muchas instituciones que se fundaron en ese momento son las instituciones que tenemos actualmente funcionando, ¿no? En estos tiempos y que aunque pareciera que es una etapa lejana, muchas de las cosas que se hicieron en este tiempo de la revolución son cosas que definen nuestra forma de vivir en este momento y hacer esta revisión histórica al lado de ustedes, estos 12 maravillosos historiadores e historiadoras que hicieron esta compilación, es muy interesante para volver a visitar con ojos muy frescos eso que crecimos, que era entendiendo que era la historia, ¿no? Y creo que la historia de México, la historia universal, como tú bien nos has contado ahora, es algo que se tiene que revisitar, volver a ver, no creer tal vez al pie de la letra las versiones con las que crecimos de la historia oficial, ¿no? Sino revisitarlas constantemente, querido Carlos. Y yo te quiero agradecer mucho, quiero agradecer también a la feria que nos dio la oportunidad para que tú nos platicaras un poco de este libro y pues a ustedes que también nos acompañaron el día de hoy para escuchar a Carlos Silva hablar sobre este libro tan maravilloso sobre Álvaro Obregón. Yo encantado de participar con ustedes. Muchas gracias a todos. Les mando un gran saludo. Igualmente, que tengas muy buena tarde y gracias a todos. Hasta luego.